Shalom, familia sefardí. Hoy os hablo sobre la historia judía de la bella ciudad de Sagunto. Íberos, fenicios, cartagineses, romanos, visigodos, judíos, cristianos y musulmanes han hecho de este lugar un crisol de cultura formidable. Situada a 25 kilómetros de la ciudad de Valencia, Sagunto estuvo habitada desde al menos el siglo VIII a.C. y bautizada con el nombre de Arse por los íberos. Más tarde, denominada como Saguntum por los romanos en el siglo II a.C., como Baruch al-Yahud, Torre de los Judíos por los musulmanes, y como Murviedro por los cristianos. Se tiene constancia de presencia judía en Sagunto desde al menos el siglo I de nuestra era, pero muy probablemente los primeros hebreos llegaron a estas tierras huyendo tras la destrucción del primer templo de Jerusalén en el siglo VI a.C., debido a las relaciones comerciales entre fenicios e íberos en aquella época. Próximamente os hablaré sobre la judería y los cementerios judíos de Sagunto, pero para no hacer este vídeo muy extenso, hoy solo me centraré en la historia judía de Sagunto. Durante la etapa romana se puede asegurar que había presencia judía debido al hallazgo de 2 láminas de plomo encontradas en el castillo en las que aparece el nombre de Dios en caracteres hebreos y que están datadas en el siglo I de nuestra era. Los expertos consideran que probablemente estas láminas pertenecieron a los judíos que fueron parte de la diáspora que emigró a la península ibérica tras la destrucción del segundo templo de Jerusalén y que llegaron a Sagunto igual que a otras ciudades del Mediterráneo. Estos judíos debieron de dedicarse principalmente al comercio. Durante los siglos VI y VII, en época visigoda y al igual que en otras ciudades de Sefarat, los judíos de Sagunto sufrieron la intransigencia y persecución surgida a partir de la conversión al catolicismo de la clase dirigente visigoda. Aprovecho para agradecer vuestro apoyo a mi canal. Por favor, recordad suscribiros, darle me gusta a este vídeo, compartirlo y dejar vuestros comentarios. De esta forma me ayudáis mucho a que pueda seguir creando más contenido para vosotros y para que entre todos podamos rescatar nuestro legado judeo-español. Muchísimas gracias a todos. Por lo que respecta a la época musulmana, los árabes tomaron Sagunto en el año 713, iniciándose así una etapa de convivencia entre judíos y musulmanes, siempre y cuando los judíos cumplieran con las imposiciones y pagos que estos les dictaban. Durante este periodo hay constancia ya de la existencia de la judería saguntina, bien delimitada y organizada, y situada en la parte alta de la ciudad, cerca del castillo y el teatro romano. Al igual que ocurre en la mayoría de ciudades españolas, tenemos más información y detalle sobre los judíos sefardíes a partir de los registros de época medieval conservados. Como sabemos, el siglo XIII fue una centuria de esplendor para los judíos españoles prácticamente en todo el territorio. En el caso de Sagunto, la expulsión de los musulmanes y la reconquista del territorio comenzó en el año 1232, bajo el liderazgo del rey Jaime I, integrándose esta ciudad, como muchas otras del territorio valenciano, en el Reino de Aragón. En el Llibre del Repartiment o Libro del Repartimiento, que es el registro en el que se detalla cómo se iban a repartir las tierras y propiedades entre los triunfadores tras la conquista del Reino de Valencia, ya se menciona expresamente la existencia de una comunidad judía en Sagunto. En este libro se mencionan los beneficios que recibieron los judíos en esa época,
De eso se pueden deducir dos cosas. Los judíos que ya estaban allí no se fueron y además llegaron más judíos desde otras ciudades del Reino de Aragón. En el año 1238 tenemos constancia del asentamiento de nuevas familias judías en Sagunto, favorecidas por los privilegios reales. Estas familias fueron los Musa, Abraham ben Efia, Yusef Abu Faj y Asaj ben Ros. En los siguientes años, estas familias alentaron a otras familias judías a mudarse a Sagunto. Los judíos de la Corona de Aragón en general disfrutaron de una época de bonanza por ser vasallos del monarca, por lo que casi todos los funcionarios encargados de administrar los bienes de titularidad real de la ciudad eran sefardíes. Se conservan aún los nombres de varios de ellos: Salamó Bahía, el clan de los Al-Constantini, Salamó de la Caballería, Yusef Aben Saprut o Samuel Aben Vives. Recibieron casas, tierras y exenciones fiscales durante años. Por ejemplo, de pagar 500 sueldos anuales en impuestos, pagaron 200. También dedicó el rey Jaime I gran atención a la organización interna de las aljamas, concediendo privilegios para nombrar a sus autoridades y rabinos, y se reguló el reparto de tributos y contribuciones y la administración de justicia. Otro de los privilegios que recibió la comunidad judía de Sagunto fue que el 25 de marzo de 1271 el rey Jaime I decretó una amnistía fiscal debido a que una de las sinagogas fue destruida. En un acto totalmente insólito, este longevo rey dio permiso a los judíos para que la reconstruyeran. Sabemos por los archivos que entre los años 1275 y 1348 la judería sigue repoblándose y creciendo económicamente. Se convirtió en una de las mayores del Reino de Valencia, solo por detrás de la ciudad de Valencia, Játiva y Castellón. En 1321, los judíos solicitaron al rey Jaime II la construcción de un muro que delimitara su aljama en la calle Castell, lo que indica una comunidad organizada y con cierta autonomía. La comunidad también estableció la construcción de un nuevo cementerio. Sin embargo, como ocurrió en otras juderías, la segunda mitad del siglo XIV arrebata la tranquilidad a los judíos saguntinos. Entre los años 1348 y 1349 se desencadenan dos situaciones muy negativas para ellos. Una es la propagación de la peste negra, de la que fueron absurdamente acusados de ser los causantes, y la otra circunstancia fue la Guerra de la Unión, que fue un conflicto en contra del rey Pedro IV por parte de la nobleza. Aunque este conflicto no tuvo nada que ver con los judíos, pues fue un enfrentamiento entre los nobles, sí se acusó al rey, entre otras cosas, de ser aliado y protector de los judíos. Estas dos circunstancias dieron rienda suelta a los cristianos para poder asaltar la judería y arrasar con todo aquello que encontraran a su paso. Además, pocos años después, los judíos fueron expulsados de Sagunto en mitad de la llamada Guerra de los Dos Pedros, entre la Corona de Castilla y la de Aragón. Sin embargo, en 1366, la Corona concede de nuevo ciertos privilegios y los judíos saguntinos vuelven a la ciudad. Como sabemos, en 1391, las juderías españolas sufren una serie de asaltos y pogromos. Sin embargo, a pesar de que la población judía de Sagunto quedó diezmada, estos ataques no se sintieron tanto como en otras ciudades. La cercana Valencia sí los padeció y los judíos valencianos que pudieron escapar emigraron a Sagunto, repoblando la localidad. Sin embargo, durante un año la comunidad tuvo que resguardarse en el castillo mientras la situación se estabilizaba. Fue un final de siglo muy difícil, que auguraría una nueva centuria llena de inestabilidad. A pesar de que la aljama saguntina salió fortalecida, recibió más privilegios reales dependiendo de la época y acogió a habitantes llegados de otras juderías cercanas, convirtiéndose así en la más poblada del Reino de Valencia, el siglo XV se caracterizó por la incertidumbre. En 1412 se emiten los decretos de Valladolid y en 1413 el Papa Benedicto XIII convoca la disputa de Tortosa, con el objetivo de que los judíos de la Corona de Aragón fueran obligados a convertirse al cristianismo.
En mayo de 1415, este mismo Papa promulga desde Valencia una bula en la que, entre otras cuestiones, sigue alentando medidas opresivas contra los judíos y que el propio rey Fernando I ratificó. Afortunadamente, su hijo Alfonso el Magnánimo anula esta bula y devuelve sus derechos a los judíos saguntinos. Los años que duró su reinado sirvieron de protección a la comunidad judía, que incluso solicitaron ampliar el límite de la judería y les fue concedido. Como bien sabemos, en 1492 se promulga el Edicto de Expulsión de los Reyes Católicos. Los judíos de Sagunto abandonaron la ciudad a través del puerto con rumbo a Nápoles y Pisa, acompañados por judíos de otras partes de Sefarad como los de Castellón, Játiva, Teruel, Ariza, Épila, Daroca, Albarracín, Belchite y Huesca. La población judía de Sagunto era entonces casi un tercio del total de la ciudad, por lo que hubo pérdidas demográficas, económicas y culturales. La localidad quedó tan despoblada que la corona pidió a cristianos que la repoblaran a cambio de prestarles 30 libras a aquellos que fueran esquiladores y tejedores y se quisieran asentar allí. También se produjo el hundimiento del arriendo de los molinos harineros del rey. Aun con los planes de repoblación, parece que las cosas no debieron salir según lo previsto, y el funcionario general indicó que las casas fueron vendidas y por ser los compradores pobres, se son idos y las han dejado derribadas. Este fue el trágico final de una destacada comunidad judía que fue un referente del judaísmo en el Reino de Valencia y en toda Sefarad. Si os interesa conocer más sobre la historia judía de Sagunto, os dejo el enlace directo a algunos libros y a otra bibliografía en la cajita de información de este vídeo para que podáis contrastar la información que os comparto. Hoy me gustaría finalizar con unos versos del poema popular sefardí La partida de mi tierra. Os recuerdo que publico vídeos los miércoles y domingos a las 6 de la tarde, hora de España. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Partí de mi tierra y el corazón me llora, la flor que en mi jardín ya no se mora. Madre, madre mía, ¿dónde está mi consuelo? La casa vacía y el alma en duelo. La aldea se queda sin el sonido de mi voz, el río murmura mi adiós.